Y vamos a seguir este análisis del contexto electoral. Estamos a minutos nada más de que cierren la campaña los dos candidatos del balotaje y que comience a partir de mañana la veda electoral rumbo a una decisión trascendental para el futuro de la Argentina en los próximos 4 años. Por eso vamos a sumar al analista político Roger Fabre. Roger, ¿cómo estás? Buenos días. Pablo, buen día, gracias por la invitación. No solamente genera incertidumbre el contexto económico, social que vive la Argentina, sino la imposibilidad de tener una dimensión más clara de lo que puede pasar el domingo, ¿no? ¿Acaso porque las encuestas no nos han dado en los últimos tiempos esas respuestas? Pero me parece que hasta del propio emergente del discurso político, nadie hoy puede asegurar que las cosas estén ya definitivas, ¿no? Sí, creo que hemos llegado a una situación realmente preocupante y no lo digo en términos en cuanto a la gestión, no solamente en lo que tiene que ver con el gobierno, sino en el tema de la carrera electoral, de lo discursivo. Hemos llegado a una definición a días de un año que ha sido muy largo, muy agotador. Muy agotador, con un montón de elecciones y en donde el nivel discursivo, sobre todo de agresión, de campañas negativas de un lado al otro, de dirigentes que se pelean, que discuten cualquier tipo de cuestiones y no los problemas centrales, estructurales que tienen los ciudadanos, bueno, hacen que ese hartazgo, primero, que tiene que ver con la realidad que vivimos, pero después con el resultado de lo que sea el proceso electoral del domingo, bueno, creo que agrega incertidumbre al contexto en el que estamos. Bueno, pensaba en eso, ¿no? En los discursos de negatividad. ¿Cómo se logra convencer al otro desde el grito, desde el ninguneo, desde el rechazo? Pero al mismo tiempo pensé que la política argentina en este último tiempo ha logrado muchas adhesiones a través de esto de desestimar al otro. Qué complejo como proceso de construcción de un país. Sí. Que esas sean las alternativas, ¿no? Sí, de un país que necesita acuerdos, consensos. Absolutamente, ¿no? Creo que, a ver, hay siempre dos etapas en el tema de las campañas. Primero, hacerse conocido, y cuando uno está fuera del gobierno, cuando es opositor, a medida que va aumentando el nivel de conflictividad en lo discursivo y que pasa a ser políticamente incorrecto todo el tiempo, es más fácil hacerse viral, sobre todo en redes sociales en donde hay menos control de lo que se dice o se hace. Luego hay que ofrecerle a la gente la posibilidad de vivir un país mejor, y acá lo que entra en juego son las propuestas políticas. Propuestas políticas en donde, por un lado, una de las dos fuerzas políticas tiene al ministro de Economía que intenta hablar de propuestas, porque a su vez le sirve quizás que para disimular otra parte de su función en el gobierno, y un Javier Milei que sigue hablando con la herramienta que lo hizo hacerse conocido, pero sin darle a la sociedad la posibilidad de conocer, de percibir o de imaginarnos cuál puede ser el país a partir del 10 de diciembre si él tiene la oportunidad de ganar. Entonces creo que se ha quedado todo en una campaña negativa que apuesta aún más a una fragmentación social. Vamos a tener una fragmentación legislativa muy fuerte. Vamos a tener una fragmentación política que va a depender de quién gane o no las elecciones. Si gana Sergio Massa, creo que es más fácil la posibilidad de acuerdos para luego consolidar políticas de Estado. Si gana Javier Milei, la incertidumbre aún es mayor. Pero bueno, ahí creo que está la principal pieza de los espacios políticos, en ver que a través de un discurso muy duro, muy conflictivo, muy combativo, tanto verbal como, repito, en esto de las redes, bueno, encuentran la posibilidad de crecer. A mí me parece que en el caso de Milei, dice lo que va a hacer, pero no dice cómo. Entonces, en la falta del cómo, nos encontramos allí con la incertidumbre sobre la dimensión de lo que puede ser un gobierno de Milei. Digo, dice que va a dolarizar, bueno, ¿cómo? ¿No? Dice que va a quitar los subsidios, bueno, ¿cómo? Dice que va a hacer paulatino hasta llegar a un arancelamiento de la universidad pública. Bueno, ¿cómo se va a llegar a esa instancia, ¿no? Porque en ese alcanzar el cómo están las razones para pensar quiénes se van a ver afectados por esta medida y cuál va a ser el nivel del impacto, ¿no? Sí, él ofrece un mundo ideal al final del camino en esas reformas 2030 y pico, de ¿no? Tercera generación. Ahora bien, creo que muchos sectores sociales que lo votan, porque digamos él ha tenido un voto transversal, quizás que lo hagan
pensando en qué es la forma de ganarle a lo que no quieren que continúe, pero también creyendo que la figura de Javier Milei va a ser como otras figuras políticas que han prometido un montón de cosas en campaña y que no lo han podido cumplir o no han querido cumplirlo. Pero acá me parece que hay una diferencia muy fuerte. Javier Milei es un dirigente político que se ha convertido en este último tiempo en un dirigente, porque ya está hace algunos años, que realmente cree en lo que dice. Más allá del discurso que uno muchas veces pueda adoptar porque electoralmente sirve, hay una cuestión de convicciones muy fuerte. Entonces, si él se imagina un mundo ideal, si él no tiene la capacidad para flexibilizar sus propuestas y va a fondo con sus convicciones, por lo menos en términos económicos y sociales, bueno, creo que hay que entrar en razón de lo que implicaría una gestión de esas características. A mí me llama mucho la atención como análisis político, que incluso porque esto lo han dicho algunos dirigentes, no solamente haber escuchado en manifestaciones sociales, en expresiones de la gente esto, que lo voto porque no va a hacer todo lo que dice. Lo voto porque sí, él dice todo eso, pero no lo va a hacer. Y yo me posiciono más en la idea de votar en contra de que en favor de algo, porque no creo que vas a hacer todo esto. Esto de votar a alguien suponiendo que no lo va a hacer, es una lectura mucho más compleja, porque ¿cómo se le llega desde el discurso a quien se expresa de este modo, ¿no? Creo que hay ejemplos en el mundo que nos pueden ilustrar. Donald Trump o Jair Bolsonaro entendían que tenían que hacer propuestas disruptivas para lo que era el status quo de ese momento, pero necesitaban un gran sector político de su propio sistema. Entonces, bueno, Donald Trump fue una interna por los republicanos, Jair Bolsonaro hacía acuerdos con sectores religiosos y sectores políticos. Lo de Milei es distinto. Lo de Milei creo que es una cuestión de convicciones y creo que puede llegar a generar acuerdos políticos con un sector de lo que venía siendo la oposición, no con toda la oposición. A ver, que el radicalismo como partido político... Políticas de Estado es muy difícil, digamos. Es muy difícil. Entonces, entre lo que él quiere, la sociedad que espera que llegue para ganar, pero no para hacer lo que quiere hacer, bueno, creo que la incertidumbre aún es mayor y el desafío que tiene Javier Milei, siendo que es un político que llegó a la escena en los últimos años. Entonces, la cuestión de la cintura política, de la flexibilidad, de manejar los tiempos, es una virtud que los gobernantes la van ejerciendo con el paso del tiempo, con el paso de las experiencias buenas y malas. Y con gobernar. Y con gobernar, que muchas veces la realidad es distinta a la que creemos que es. Absolutamente. Y en el caso de Massa, qué difícil, ¿no? Vos lo señalabas recién, esto de prometer algo sabiendo que está con posibilidades de tomar medidas, de tomar decisiones, que las está tomando, que tiene una responsabilidad funcional sobre aquello que promete. ¿Cómo lograr que ese discurso pueda calar en una mayoría de la sociedad que hoy dice, bueno, ¿y por qué no lo haces ahora, no? Sí, creo que, a ver, Massa llegó a esta situación, tenía una cajita de herramientas y utilizó las 3 herramientas que tenía. El ejercicio del poder, que lo entiende, lo practica muy bien, lo ha hecho toda su vida. La debilidad de su adversario, seguramente si el adversario de Sergio Massa hubiera sido otro, hay un 63% del electorado que votó otras fuerzas políticas y no al gobierno, hubiera tenido más capacidad de capitalizarlo para ganarle al candidato del gobierno. Pero hay que tener en cuenta que es el ministro de Economía de un gobierno que se está yendo, pero que llega con posibilidades reales de ganar el balotaje. Entonces, no es para subestimar, y digo, el análisis tiene que ser no en cuanto a la gestión, sino en cuanto a la campaña electoral. No es para subestimar a un dirigente que, con las herramientas que tiene, logró llegar a un balotaje y quizás que pueda incluso ganarlo. Entonces, hace 3 meses teníamos esta misma charla y decíamos, no hay ninguna chance con los niveles de inflación que hay y demás de que pudiera ser. ¿Acaso porque del otro lado está Milei, ¿no? Esa disrupción, eso de la imprevisibilidad, la imprevisión, el desconocimiento o incluso hasta el factor del miedo, es lo que todavía permite de que Massa
sea hoy un candidato con muchísimas posibilidades de ganar, ¿no? Sí, y el propio mérito también de Sergio Massa, liderando, haciendo lo que tenía que hacer. Lo que tenía que hacer, más allá de la gestión, digo, lo que tenía que hacer era esconder a gran parte de su espacio político, lo logró hacer. Bajar el sello partidario, lo logró hacer, puso la bandera argentina. Y bueno, creo que hoy tiene posibilidades, mérito propio y mérito ajeno también. Roger, muchísimas gracias. Seguramente vamos a continuar en los próximos días con este análisis. El domingo también la transmisión especial de Telediario Televisión. La Argentina define a su próximo presidente este domingo. Muchas gracias. Gracias a vos, Pablo.